Buenos días para todos. En esta ocasión vamos a resolver el problema 461 del libro Física Universitaria de Siersten-Szymanski, la edición 12, en la que estamos siguiendo. Este problema dice lo siguiente. Si conocemos f de t, la fuerza en función del tiempo, para movimiento rectilíneo, la segunda ley de Newton nos da la aceleración en función del tiempo, que podemos integrar para obtener la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Sin embargo, suponga que lo que se conoce es la fuerza en función de la velocidad. La fuerza neta sobre un cuerpo que se mueve, el primer inciso, ¿no? Dice, la fuerza neta sobre un cuerpo que se mueve sobre el eje X es menos c por v al cuadrado. Use la segunda ley de Newton escrita como la sumatoria de F igual a m por la derivada de la velocidad respecto del tiempo y dos integraciones para demostrar que x menos x inicial es igual a la masa sobre c por el logaritmo de b sub 0 por b. Y el inciso b dice, demuestre que dicha ley puede escribirse como la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto de la posición x. Demuestre la expresión del inciso a usando esta forma y una integración. Bueno, vamos a resolver el inciso a primero. Entonces, para el inciso a tenemos que partir de la segunda ley de Newton. Yo siempre, en los videos que he hecho hasta ahora, pues utilizo que la segunda ley de Newton la escribo así. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Pero la fuerza neta, ¿qué es? Es la sumatoria de todas las fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo. ¿Listo? Entonces yo la fuerza neta la puedo escribir como de esta forma. La sumatoria de todas las fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo. Si es la misma cosa, solo que escrito de dos maneras diferentes. Por eso aquí la escriben así, sumatoria de F, de las fuerzas. ¿Listo? Además, yo ya les había explicado que la aceleración equivale a decir la aceleración en función del tiempo, pues, ¿no? En función del tiempo. Y bueno, aquí ya depende si es constante o no, pues iría en función del tiempo también, ¿listo? Pero ahí dejémoslo. La aceleración en función del tiempo es igual a la derivada de la velocidad en función del tiempo respecto del tiempo. ¿Listo? Eso. Entonces miren que con esas equivalencias yo puedo escribir la segunda ley de Newton como la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, o sea, por la derivada de la velocidad en función del tiempo respecto del tiempo. ¿Listo? Eso. Entonces miren que aquí ya tengo la segunda ley de Newton. Pero miren que en el inciso A nos dice que la fuerza neta sobre un cuerpo que se mueve sobre el eje X es menos c por v al cuadrado. O sea que esta F equivale a menos c. Bueno, así no porque parece fracción. Entonces esto es como decir menos c por v al cuadrado. ¿Listo? Entonces, tomando en cuenta eso, la segunda ley de Newton ya nos queda escrita. Bueno, borrémoslo aquí para que nos quede espacio. Nos queda escrita como menos c por v al cuadrado es igual a la masa por la derivada de la velocidad en función del tiempo con respecto al tiempo. ¿Listo? Eso. Aquí yo quería mencionarles algo nada más. Quería mencionarles que este término, ¿sí? Miren que es negativo, o sea, esta es la fuerza, ¿no? Esta es una fuerza. Nos está diciendo que esta es una fuerza, ¿sí? Pero de que es una fuerza proporcional, porque C es una constante, es proporcional, bueno, menos C es una constante, es proporcional a la velocidad al cuadrado, ¿sí? Bueno, aquí para que concuerde todo, debo escribir la velocidad al cuadrado, pero en función del tiempo. Esto está en función del tiempo, ¿sí? Listo. Eso. Entonces, como es una velocidad al cuadrado, esta fuerza es una fuerza de rozamiento que ejercen los fluidos sobre cualquier cuerpo que se mueva a través de ellos, ¿sí? Está simplificada, porque esta constante C pues depende del área del cuerpo, depende de la viscosidad del fluido y depende de la densidad del fluido también, ¿sí? O sea, depende de las dimensiones cuando me refiero al área, me refiero a las dimensiones del objeto que se mueve, ¿no? Porque pues a mayor área a través
del objeto que se mueve, pues más rozamiento va a ejercer un fluido, ¿no? Y esta fuerza que aparece ahí, pues un poco simplificada, se utiliza bastante en dinámica, cuando se estudian cuerpos que se mueven a través de fluidos, por ejemplo, cuando se estudian aviones, o sea, cómo se comporta un avión en vuelo, no sé, puede ser cuando se estudia el movimiento de un submarino dentro del agua, ¿sí? Porque en esos casos, pues, se, se sienten, o sea, o sobre esos cuerpos ejercen una fricción que es muy considerable, ¿no? Que ejercen por ejemplo, el aire sobre el avión en movimiento, pues va a tener unas fuerzas de resistencia muy grandes, ¿sí? Por eso los aviones se diseñan de tal forma de que esta fuerza de rozamiento pues sea la mínima, o pues, sí, la mínima posible, o la menos dañina posible, ¿no? Porque pues de esto depende de que el combustible que se use pues no sea tanto, porque a mayor fuerza de rozamiento se va a gastar más combustible para ir de un lugar a otro. ¿Listo? Entonces esto lo van a estudiar en esos casos, si algún día miran eso. ¿Sí? Entonces, mencionado eso era como un paréntesis, podemos seguir. Entonces tenemos que llegar a esta expresión, miren, a x menos x inicial por la masa sobre la constante por el logaritmo de b sub 0 sobre b, ¿no? Eso es lo que tenemos que llegar. Entonces nos dice que para eso tenemos que integrar dos veces. Entonces miren que para integrar, pues yo tengo que colocar las variables, por ejemplo, la b, la tengo que dejar con el diferencial de b en un lado y lo demás pasar al otro lado para que poder integrar fácilmente. Si entonces yo lo que quiero es escribir en un solo lado lo que tenga b y en el otro lado lo demás. ¿Listo? Entonces miren que la m es una constante, la puedo pasar al otro lado a dividir. Y la b cuadrado, bueno, hagamos ese paso primero. Entonces nos va a quedar menos c sobre m por la velocidad al cuadrado en función del tiempo es igual a la derivada de la velocidad en función del tiempo sobre diferencial de t. ¿Listo? Ahora miren que tengo el diferencial de t, está dividiendo, entonces lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Y este b cuadrado que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado a dividir, ¿sí? Esa es la forma larga, o pues se puede decir que se intercambia el b con el dt, ¿sí? Intercambian el puesto, pero la regla que les expliqué antes es la que uno sigue. Entonces nos queda menos c sobre m por dt es igual a la diferencial de b de la velocidad en función del tiempo dividido entre b cuadrado en función del tiempo. ¿Listo? Listo. Miren que ya tenemos todo lo que tenía b en un solo lado y lo demás al otro lado. Y ahora sí, para deshacernos de esos diferenciales, pues hay que hacer una integración en ambos lados. Entonces tenemos que integrar acá y tenemos que integrar acá. Ese símbolo es el símbolo de la integral. ¿Listo? Entonces las reglas de integración nos dice que si dentro de la integral hay constantes, las constantes pueden salir de la integral. En este caso, pues todo este término es una constante, ¿sí? Porque menos c es constante y la masa también es constante. Entonces puedo sacar eso de la integral. Y además, aquí les quiero explicar algo. Pues cuando uno mira álgebra al principio, no sé, en octavo de bachillerato, no sé cuándo se mira eso, a uno le enseñan que si uno tiene x a la n, uno lo puede escribir como 1 sobre x a la menos n, o viceversa, ¿no? O pues si lo quieren, si no lo han visto así, pues tal vez lo hayan visto de esta manera, que si uno tiene 1 sobre x a la n, pues lo puedo escribir como x a la menos n, ¿sí? Lo que quiero decir es que puedo escribir una fracción, pasar de una fracción a un número que no es fracción, simplemente cambiándole el signo al exponente, ¿sí? Si acá es positivo, pues de esta forma pasaría negativo. Y si es negativo, pues pasaría positivo acá. ¿Listo? ¿Para qué les digo eso? Porque necesito aplicarlo aquí. Bueno, vamos. Eso es lo que nos va a servir. Bueno, entonces para que lo miren más fácil, aquí, esta integral de aquí, yo la puedo ver de esta forma, ¿no? Integral de 1 sobre b al cuadrado en función del tiempo por, bueno, algo así, por el diferencial de b.
en función del tiempo, ¿sí? Simplemente hice separar esa fracción. ¿Por qué yo puedo escribir esto? Porque miren que si el diferencial lo convierto en fracción agregándole un 1, nos queda un producto de fracciones. Y el producto de fracciones, si recuerdan, aquí les voy a hacer otro recorderis, si yo tengo A sobre B multiplicado por C sobre D, pues eso nos queda A por C dividido entre B por D. ¿Sí? O sea que numerador se multiplica con numerador y denominador con denominador. Y si se dan cuenta, 1 por el diferencial de B, pues nos da este diferencial de B de acá. ¿Sí? O sea que no cambia nada. Y B cuadrado por 1, pues nos queda B cuadrado. ¿Sí? O sea, por eso los puedo escribir de esa forma. Yo escribo de esa forma para que miren esto, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Listo, entonces, sigamos. Entonces miren que les había dicho que si hay una constante dentro de la integral, yo puedo sacar esas constantes de la integral y escribir las constantes o la constante multiplicado por la integral del diferencial de t. ¿Listo? Y esto sí, bueno, esta t me quedó fea. Diferencial de t. Y esto es igual. Esta parte la escribí de esta forma de acá, entonces voy a utilizar esta última forma, ¿no? Entonces yo les había dicho que si tengo una fracción, yo la puedo escribir como no fracción, pero cambiándole el signo al exponente. Entonces nos queda por la integral de la velocidad en función del tiempo, pero ya no con al cuadrado, sino a la menos 2. ¿Sí la miran? Por eso les expliqué eso. Entonces nos queda el diferencial de b, diferencial, bueno, aquí tal vez queda un poco feo esto. A ver, velocidad a la menos 2 en función del tiempo. Bueno, ahí, por la derivada de la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Bueno, ahí. ¿Listo? Miren que, ¿por qué hice ese cambio? Porque ahora quiero aplicar, bueno, aquí me quedó algo hace rato, porque aquí quiero aplicar las reglas de integración para potencias. ¿Y qué nos dice esa regla? Que si yo tengo la integral de una potencia, la que sea, bueno, el n no tiene que ser menos 1, ¿no? Si es menos 1, pues ya sale otra cosa. Pero para cualquier otro número, para cualquier otro valor, nos dice que la integral de eso es igual a esa misma variable, el exponente sumarle 1 y dividir la variable por el exponente sumado 1. Y luego, como es una integral indefinida, hay que sumarle una constante, ¿sí? Una constante de integración. Entonces esa es la reglita para potencias. Entonces eso es lo que voy a aplicar ahora. ¿Listo? Entonces tengo menos C sobre M. Y miren, aquí también puedo aplicar lo de potencias, ¿no? Pues lo pueden ver, se lo pueden aprender así, como les voy a decir ahorita, la integral del diferencial de t es simplemente t. Eso pues es como lo más simple. Pero si lo pueden ver, si lo quieren ver como una potencia, pues tienen que mirar que aquí el diferencial de t está multiplicado por un 1, ¿no? Pero como es un 1, no lo suele colocar, ¿sí? Pero aquí hay un unito, ¿listo? Hay un 1. Y si se dan cuenta, t a la 0 es igual a 1, ¿listo? ¿Sí la miran? Y entonces es como si yo tuviera la integral de t a la 0 por el diferencial de t, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Porque t a la 0 es 1, y 1 por dt pues me da dt, ¿sí? Esto es lo que les voy a explicar, es cómo se obtiene esa t, pues ya como más estricta, pues por decirlo de alguna forma. Entonces aplico esta reglita. Entonces, ¿qué nos dice? Que al integrar una potencia, pues al exponente le sumo 1 y lo divido entre ese mismo exponente. Entonces, miren, dejo la variable y 0 más 1, ¿cuánto nos queda? 1, y lo divido entre 1, ¿cierto? Bueno, ahorita más una constante, ¿sí? Pero t a la 1, pues uno lo puede escribir como t, y si divido entre 1, pues es lo mismo, entre 1 más una constante, ¿verdad? Entonces, miren, por eso nos queda esa t ahí, ¿sí? Dos formas de verlo, dos formas de verlo. Sí, lo que quiero que entiendan es que se llega a la t. Bueno, debí dejar eso, ¿no? Para que se mire. Pero estas son notas. Sí, esto es como paréntesis. Listo. Entonces, como integré, ya nos dio t. Aquí ya puedo quitar este 1.
nos dio t y tengo que sumarle una constante de integración que yo la voy a llamar k1. Esa k1 es una constante que sale al integrar. Y bueno, acá aplico otra vez la regla de potencias para la integral, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que dejo la variable que estoy integrando, en este caso la velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Al exponente le sumo 1. Menos 2 más 1 nos queda menos 1, ¿verdad? Sobre menos 1. Más una constante de integración que la vamos a llamar K2, porque es diferente. Y esas K son constantes. Ahora miren que tengo este menos 1, ¿no? Está dividiendo. Sí, pero a ver aquí cómo les explico. Si yo tengo 3 dividido entre menos 1, yo lo puedo ver como este menos 1, pues puede subir, este menos puede subir y decir 3 sobre 1, ¿no? Y va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Y menos 3 sobre 1, pues es lo mismo que decir menos 3. ¿Listo? Eso es lo que voy a aplicar ahorita. Si quieren, pues escribámoslo acá abajo. Si yo tengo 3 dividido entre menos 1, es lo mismo que decir menos 3 sobre 1. Y como todo número dividido entre 1 es el mismo número, pues nos queda menos 3. ¿Listo? Y esto es parte de los paréntesis. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a aplicar ahí. Ah, y además, pues tengo que volver a aplicar esta reglita, ¿no? Miren que si tengo esto, puedo pasarlo a ser fracción, pero cambiando el signo al exponente. ¿Sí? La misma regla que vimos ahora, solo que en el sentido opuesto vamos a ir. ¿Sí? Puedo convertir este número, bueno, hagamos dos pasos para que se entienda. Menos c sobre m por el tiempo. Miren que esta constante más está sumando, ¿no? O sea, más k1. La puedo pasar al otro lado, a restar. ¿Sí? Y eso es lo que quiero hacer ahorita. También, esto es igual. Ya les había dicho que esto es lo mismo que decir menos b en función del tiempo a la menos 1. ¿Sí? Por esta razón de aquí. ¿Sí la miran? Más k2 menos k1, porque esa constante de allá la pasé a restar. Y ahora esto lo quiero convertir en fracción para que me quede el exponente positivo. ¿Sí? Porque si lo convierto en fracción, el exponente cambia de signo. Entonces nos queda menos c sobre m por el tiempo igual a menos 1 sobre velocidad en función del tiempo. Con el exponente, acá estaba menos 1, entonces acá tiene que quedar 1. ¿Sí? Pero como cuando el exponente es 1, uno no lo coloca. Eso es una convención porque da lo mismo, ¿no? Entonces nos quedaría velocidad en función del tiempo nada más. ¿Sí la miran? Y aquí quiero que miren algo. Yo tengo una resta de constantes, ¿sí? K2 menos K1 son constantes arbitrarias. Pero pues si resto dos constantes, pues me va a dar una constante, la que sea, ¿no? Pero es otra constante. Entonces yo a esta resta la puedo llamar K. O sea que me va a resultar otra constante que yo quiero llamar K. ¿Que cómo así? Pues por decir algo, ¿no? Si la K2 vale 5, ¿no? Pues esto es un invento ya. Y el K1 que valga 3, pues me da el resultado de eso, ¿me da cuánto? Me da 2. Entonces a este 2 pues yo lo llamo K, ¿sí? Porque ya es otro número. Pero esto es en particular, pero en general es así, ¿no? Una constante menos otra constante me da otra constante diferente. Y a esa constante diferente la llamo K. ¿Listo? Entonces aquí ya no coloco más K2 menos K1, sino más K más K. ¿Por qué es esto? Pues para no llevar esas dos constantes, ¿no? Porque yo sé que el resultado va a ser otra constante que yo llamo K. Y ahí ya se simplifica un poco la escritura. Y listo, ya vamos obteniendo cosas. Miren que ahora tengo que encontrar, pues darle sentido a esa constante K, ¿sí? Porque ahí no me dice nada. Entonces yo aquí quiero aplicar no, sino definir una condición, ¿no? Pues ya esta condición va a estar definida particularmente ya dependiendo del problema que tengan, pero aquí en general yo puedo decir que cuando t vale 0, cuando el tiempo es 0, o sea, cuando el problema apenas comienza, ese objeto va a tener una velocidad, ¿no? Que yo voy a decir que esa velocidad se llama v sub 0.
¿sí? O sea que en el instante, cuando comienzo a observar todo en t igual a cero, el objeto tiene una velocidad, la que sea, ¿sí? Pero no sé, pues dependiendo del problema, ya puede que el problema diga que tiene velocidad inicial igual a cero, o velocidad inicial igual a cualquiera, ¿no? Y esto, escrito de otra forma, puede verse que, como la velocidad depende del tiempo, entonces uno dice cuando la velocidad, el valor de la velocidad en el instante cero, o sea, cuando el tiempo vale cero, es igual a v sub cero, ¿sí? Eso es lo que en general queda así, porque esto ya va a ser una constante, ¿sí? Ya va a ser un valor que depende del problema, pues, ¿no? Si el problema me dice que el cuerpo arranca del reposo, pues la velocidad va a ser igual a cero. O ya le pueden decir, la velocidad inicial del cuerpo es 5 metros por segundo, entonces aquí ya va a ir ese valor, ya dependiendo del problema. Pero en general, lo voy a nombrar así, ¿no? Que la velocidad en el instante cero es igual a v sub cero, porque ahorita estamos trabajando en general. ¿Listo? ¿Para qué hago eso? Para poder mirar cuánto vale ese k, ¿sí? Entonces, yo evalúo esta ecuación que obtengo aquí, la evalúo en t igual a cero, ¿sí? Entonces digo, si t es igual a cero. ¿Qué pasa si t es igual a cero? Pues donde vaya t, tengo que colocar el cero. Entonces miren que tengo menos c por m por t, ¿sí? Entonces me quedaría menos c sobre m por el tiempo, pero el tiempo ahora digo que vale cero, ¿listo? Y esto es igual a 1 sobre b en función del tiempo, o sea, en función cuando el tiempo vale cero más k, ¿verdad? Eso, entonces si se dan cuenta acá de este lado, yo tengo una constante multiplicada por cero, y si multiplico cualquier número por cero, ¿cuánto me queda? Me queda cero, ¿verdad? Y aquí miren que yo estoy diciendo que b sub cero, yo lo nombré acá, ¿no? No sé cuánto, en general, pues lo voy a decir que b sub cero vale que b cuando t vale cero, pues es igual a b sub cero. Entonces, como ya había establecido esta igualdad, ya escribo b sub cero, en vez de, en lugar de escribir b sub cero, escribo, perdón, en lugar de escribir b evaluada en cero, escribo b sub cero. Entonces digo, esto es igual, y perdón, aquí me estoy olvidando de este menos de acá, si lo recuerdan, este menito de ahí, me lo estaba comiendo, aquí va un menos. Y esto, en lugar de escribir eso, voy a escribir b sub cero, que es esta equivalencia que definí acá, ¿sí? Más k. Entonces ahora como quiero encontrar cuánto vale k, pues la despejo, ¿no? Miren que esto está restando, esta fracción está restando, la paso al otro lado a sumar. ¿Sí? Entonces nos queda que k es igual a 1 sobre b sub cero. O pues para que no se pierdan, 1 sobre b sub cero, porque la pasé para ese lado, es igual a k. ¿Listo? Entonces aquí ya encontré cuánto vale k, pues ya les di un valor, un significado más aterrizado a esa constante, ¿sí? Porque ya sé que es 1 dividido entre la velocidad inicial que tenga el cuerpo, que eso ya depende del problema que estemos trabajando, ¿sí? Entonces ya donde tenga la k, pues puedo escribir este valor, ¿vale? Entonces a partir de aquí, a partir de esto, puedo escribir lo que encontré que vale acá ahora. Entonces, ya en lugar de escribir k, pues escribo 1 sobre b sub cero, ¿vale? Y aquí ya tengo esta ecuación que, bueno, cerrémosla en rojo como para distinguirla, porque a partir de esta voy a seguir trabajando, ¿vale? Entonces miren, tengo esto, ¿no? Ahora voy a seguir acá abajo. Entonces tengo que menos c sobre m por el tiempo es igual a menos 1 sobre la velocidad en función del tiempo más 1 sobre b sub cero, ¿vale? ¿Y qué quiero hacer ahora? Pues despejar la función, porque esto ya es constante y acá ya es una constante multiplicada por el tiempo. Quiero despejar este b de t porque de ahí voy a sacar otra derivada, ¿sí? Quiero despejarlo, ¿no? Entonces
Esto lo mando para el otro lado, que me quede solito, y esto de acá lo mando para este lado, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Pues si se dan cuenta, esto de aquí está restando, está con un menos, lo paso al otro lado con un más. ¿Listo? Y esto que está con un menos también lo paso a este lado de acá con un más. ¿Cómo así? Pues nos quedaría esto. 1 sobre b en función del tiempo es igual a menos, perdón, a menos no, porque ya le cambié el signo, ya lo pasé al otro lado, nos quedaría c sobre m por el tiempo más 1 sobre b sub 0. Si la miran, intercambié de lados nada más. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Miren que aquí tengo, bueno, este es una fracción, ¿no? Pero yo la puedo escribir un poquito mejor, así, para que se entienda más, ¿no? Ahora sí, miren que tengo una suma de fracciones. ¿Listo? ¿Y cómo se suman fracciones? Pues aquí voy a hacer otro paréntesis, ¿no? Si yo tengo a sobre b más c sobre d, ¿cuánto nos queda eso? Bueno, aquí no me ha de caber. Entonces, ¿cuánto resulta eso? Nos resulta que se multiplica en cruz y se divide por este producto, ¿no? Entonces nos queda a por d más c por b dividido entre b por d. Sí, eso es la reglita de fracciones y eso es lo que voy a aplicar acá. ¿Listo? Entonces nos queda 1 sobre b en función del tiempo es igual. Y aplicando esto, pues nos quedaría c por t multiplicado por b sub 0, o sea, este por este, ¿no? Entonces nos quedaría c por b sub 0 t, porque el orden del producto no altera el resultado, más, bueno, este t está feo, algo así, más este de aquí por este de acá, ¿no? M por 1. ¿Y cuánto da M por 1? M dividido entre M por B sub 0, o sea, puede ser B sub 0 M. Si la miran lo que hice, sí, ¿no? Ahora sí, eh, yo quiero escribir este B en función del tiempo, pero ya no como, que ya no me quede una fracción, sino que me quede arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues miren que esto está dividiendo, lo paso arriba, lo paso al otro lado, a multiplicar, ¿verdad? Todo nos va a quedar arriba. Y luego esto que está multiplicando, este numerador de acá que está multiplicando, todo esto, ¿sí? Lo paso al otro lado, a dividir. ¿Listo? Y luego todo este numerador que está dividiendo, lo paso al otro lado, a multiplicar. ¿Sí? O en otras palabras, sin tanto rodeo, esto resulta ser que b sub 0 por m dividido entre c por b sub 0 t, t más m es igual a b en función de t. ¿Sí? ¿Sí la miraron? Este b que está dividiendo lo pasé al otro lado a multiplicar. Por eso nos quedó acá arriba. Este b sub 0m que estaba dividiendo lo pasé al otro lado a multiplicarla al 1. Y 1 por b sub 0m pues me queda lo mismo. ¿Sí la miran? Este es un b sub 0, si no se distingue. Y lo que estaba acá arriba es todo este numerador. Estaba multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Por eso nos quedó acá abajo. ¿Listo? Se suena enredado, pero pues es sencillo. Ahora sí, ya tengo esto, ¿no? Ahora aquí tengo que aclararles algo. Recuerdan que hace rato les dije que aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo respecto del tiempo, ¿no? Ahora pues la velocidad también la puedo ver como una derivada, ¿sí? Bueno, esto lo podemos escribir en azulito acá, para que siga haciendo la nota, ¿no? Yo había dicho que aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo respecto del tiempo. Ahora, la velocidad se la puede ver, si la velocidad en función del tiempo se la puede ver como la derivada de la posición en función del tiempo
respecto del tiempo, ¿sí? Y pues siguiendo este orden de ideas, yo la aceleración es igual. Miren que si la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no? Pero a su vez la velocidad es la derivada de la posición. Entonces tengo dos derivadas para definir la aceleración. Entonces la aceleración es la segunda derivada de la posición en función del tiempo con respecto del tiempo, ¿sí? Pero en este momento lo que me interesa es esta parte de aquí, ¿vale? Entonces escribámoslo de esa forma. Ya, voy a escribirlo, es lo mismo de acá, pero ya no en este orden, sino primero voy a escribir la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad en función del tiempo ya no la voy a escribir como v de t, sino la derivada. Entonces yo digo la derivada de la posición en función del tiempo respecto del tiempo. Si eso es la velocidad, ya que es igual a v sub 0 por m dividido entre c por v sub 0 por t más m. ¿Sí la miran? Y listo. Ahí como ahora tengo que escribir todo lo que tenga el diferencial de t, lo puedo escribir acá en este lado para que me quede más fácil. Entonces miren que me va a quedar solamente el diferencial de x en un lado y todo lo demás en el otro lado. Entonces aquí rayemos esto para que no haya confusión. Y nos quedaría diferencial de x en función del tiempo es igual a, bueno, me va a quedar apretado aquí, entonces escribámoslo acá. Diferencial de x en función del tiempo es igual a b sub 0 m, a b sub 0 por m dividido. Bueno, aquí quiero hacer un paso más, porque esta fracción, pues, siguiendo lo que habíamos hecho, yo la puedo ver así. B sub 0m multiplicada por 1 sobre c por B sub 0t más m, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Si recuerdan. Entonces lo voy a escribir así. B sub 0m, pero miren que el de t está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces nos va a quedar arriba, ¿no? Entonces nos va a quedar como b sub 0m por 1 sobre c por b sub 0t, b sub 0 al multiplicado por t, bueno, este t está feo, algo así, por t, más m, y todo esto multiplicado por el diferencial de t, ¿sí? Pero miren que si hago lo mismo que antes, pues nos va a quedar 1 por diferencial de t, y nos va a quedar diferencial de t. Y acá abajo pues nos va a quedar esto multiplicado por 1, nos va a quedar lo mismo, ¿no? Entonces yo esto lo puedo escribir así, para que se mire mejor. Puedo escribir el diferencial de t aquí. ¿Listo? Y miren que aquí ya tenemos diferencial de x solito acá. Y acá diferencial de t con una función que depende de t. Y puedo integrar eso. ¿Sí? Entonces aquí, para quitar esos diferenciales, pues puedo integrar en ambos lados. Nos queda integral acá y la integral acá. ¿Sí? Integral de todo esto, ¿no? De todo esto. Ahora sí, como estamos integrando, entonces ya habíamos dicho que la integral del diferencial de x de t, pues siguiendo la regla que habíamos hecho antes, si la integral del diferencial pues es x en función del tiempo más una constante. Entonces llamemos la constante 3 como para llegar a ser la k3, pues como para seguir un orden. Y ahora sí, esta integral de acá. Miren que este valor es constante, entonces puede salir de la integral. Y nos queda integral del diferencial de t sobre c por b sub 0 t más m. ¿Sí? Y ahora sí, el problema es resolver esa integral. Voy a intentar explicárselos lo mejor que pueda. A ver si lo entienden, ojalá. A ver. Entonces, aquí tengo que hacer un cambio de variable para que salga, ¿no? Bueno, aquí, hagámoslo por aquí, esa parte. ¿Sí?
Bueno, esto es parte del problema, entonces hagámoslo aquí. Sí, pero voy a hacer un cambio de variable. O sea que yo a este denominador lo voy a llamar u. Sí, entonces yo voy a decir que u es igual a c por b sub 0 t más m. ¿Listo? Y ahora saco el diferencial de u. El diferencial de u es igual a derivar esto respecto al tiempo. ¿Sí? Como esta es una constante, bueno, sigamos, vamos por pasos, ¿no? Como esto es una constante, salen de la derivada y quedan tal cual. C por b sub 0. Y la derivada de t es el diferencial de t. O el diferencial de t es, mejor dicho, al sacar el diferencial de t nos queda el diferencial de t. Pues, ¿sí? Eh, aquí porque no, porque el exponente es 1, ¿no? Bueno, bueno, ya tengo el diferencial de t y ahora si el diferencial de una constante pues es 0. Entonces esto nos quedaría más 0, pero como es 0 no se lo coloca. Y ahí nos queda que el diferencial de u es igual a c por b sub 0 por el diferencial de t. Pero yo acá yo quiero encontrar cuánto vale el diferencial de t en función del diferencial de u. Entonces voy a despejar. Yo digo que diferencial de t, miren que todo esto está multiplicando el diferencial de t, lo paso al otro lado a dividir. Entonces esto es igual al diferencial de u dividido entre c por b sub 0. Y ahora ya puedo reemplazar todo eso acá. ¿Sí? Entonces, sigamos escribiendo esto aquí. Este de acá ya lo encontré. X en función del tiempo más una constante que llamamos K3 es igual a b sub 0 por m por la integral del diferencial de t. Pero yo ya encontré que el diferencial de t vale esto. O sea que es lo mismo que decir du sobre c por b sub 0. Y todo esto dividido entre esto de aquí, ¿no? Pero eso de ahí, ¿cuánto vale? Pues yo lo llamé que todo eso vale. ¿Cuánto vale? Vale u. Vale u. ¿Listo? Eso ya va tomando forma. Entonces, ya hagámoslo aquí abajo. X en función del tiempo más K3 es igual a b sub 0m por la integral. Miren que aquí tengo, bueno, que aquí tengo una fracción dividido entre algo, ¿no? Entonces yo aquí a este de acá abajo, que no es fracción, lo convierto en fracción agregándole un hito, ¿sí? Y aplico la ley de la oreja. Extremos por medios, ¿sí? Entonces aquí esto lo voy a tener que escribir un poquito más abajo para que se entienda. X en función del tiempo más K3 es igual a b sub 0m por la integral. Por la integral. Ahora sí, ¿cómo se aplica esta ley de la oreja en fracciones? Pues si recuerdan, no sé, esto ya es, vuelve y juega el álgebra elemental. Si yo tengo a sobre b y todo esto dividido entre c sobre d es igual a la ley de la oreja, pues en este caso sería extremos por medios otra vez, y por los extremos van arriba, ¿no? A por d dividido entre b por c. Si eso es lo que voy a aplicar acá. Entonces, yo aquí tengo que escribir extremos, que sería diferencial de u por 1 por diferencial de u. Pero como es 1 queda tal cual, diferencial de u. ¿Sí? Porque 1 por cualquier cosa da la misma cosa. Y así, por dividido entre los medios, o sea, c por b por u, c por b sub 0, c por b sub 0, y esto por u. ¿Listo? Listo, ya va tomando más forma todavía. Y ahora miren que este c por b es constante. Es como tener, o sea, esto es lo mismo que escribir. Bueno, lo voy a escribir aquí mismo. Es lo mismo que escribirlo. Eso da lo mismo que escribir esto. 1 sobre b c por b sub 0 por el diferencial de u dividido entre u. ¿Sí? Es lo mismo.
Ahora miren que toda esta fracción de aquí, esta fraccioncita de aquí, es constante, ¿no? Entonces puede salir de la integral. Entonces ya nos queda que x en función del tiempo más una constante x en función del tiempo más una constante k3 es igual a b sub 0m, y esta constante la saco, o sea que nos quedaría por 1 sobre el c por b sub 0, ¿sí? Por la integral del diferencial de u sobre u. Y esta integral se la tienen que aprender. Cuando miren la integral del diferencial de algo sobre ese algo, eso equivale a un logaritmo de u, en este caso, pues, ¿no? Logaritmo natural. Sí, entonces vamos escribiendo eso. X en función del tiempo más K3 es igual. Miren que aquí esta fracción, pues, al hacer convertir en fracción, puedo multiplicar eso, ¿no? Y nos va a quedar b sub 0 por m dividido entre c por b sub 0. ¿Listo? Y ahora sí, esta integral lo que resulta es el logaritmo de u. ¿Sí? Esa integral se la tienen que aprender. Y ahora como integré, tiene que salir una constante de integración que la llamo K4. ¿Listo? Esas constantes siempre aparecen en las integrales. Y vamos avanzando, ya va saliendo el problema. Miren que aquí tengo b sub 0 arriba en una multiplicación y b sub 0 abajo. Entonces eso lo puedo cancelar. Y este K3 está sumando, lo paso al otro lado a restar. ¿Listo? Entonces nos va a quedar X en función del tiempo es igual. Aquí como cancelo el b sub 0, nos queda m sobre c por el logaritmo de u. Pero u, yo le había dado un valor a u, ¿se acuerdan? U, ¿cuánto vale? Vale c por b sub 0t más m. ¿Sí? Lo miran aquí. Eso es lo que vale u. Entonces ya tengo que reemplazar todo eso. ¿Cuánto es que era? C por b sub 0t más m. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. C por b sub 0t más m. C por b sub 0t más m. ¿Sí? Miren que todo eso está dentro del logaritmo, porque u estaba dentro del logaritmo. Entonces aquí nos queda más K4 menos K3. ¿Sí? Porque K3, miren que estaba sumando, lo pasé al otro lado, a restar. ¿Listo? Eso, entonces ya tenemos aquí eso. Y aquí lo que voy a hacer es a estas constantes ponerles otro nombre, porque si resto dos constantes, pues me va a dar otra constante. Eh, antes la nombré K, ahora llamémosla, qué sé yo, B. ¿Listo? Ahora esa constante va a ser otra constante que llame B. ¿Vale? Entonces ya nos va a quedar X en función del tiempo es igual a M sobre C en, por el logaritmo. Por el logaritmo de C por B sub 0t más M. ¿Listo? Más M. Y esto más la constante B que la acabo de llamar ahí. ¿Listo? Vamos bien. Más B. Aquí yo quiero... yo quiero hacer algo. Bueno, aquí lo que yo quiero es tomar este valor. ¿Dónde está? Esta parte de aquí. Si la miran, esto ya es una equivalencia que había encontrado hace rato, ¿no? Entonces la voy a copiar acá y la voy a mandar acá abajo para que se mire.
para que se mire lo que quiero hacer. ¿Listo? Yo había encontrado esto. Sí, bueno, sigamos aquí. Esto ya es como apartecito, ¿no? O sea, esto lo voy a utilizar para reemplazar algo aquí. Entonces lo voy a seguir escribiendo en azul, ¿vale? Entonces miren que yo aquí tengo esto. Entonces lo de aquí voy a despejar eso. Miren que acá en el numerador tengo lo mismo, ¿no? Entonces miren qué pasa. Esto está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y esto quedaría multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. ¿Cómo así? Pues mírenlo. Nos queda b sub 0m sobre b en función del tiempo. Y esto es igual a c por b sub 0t más m. Si la miran, esto que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y esto que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. Si la miran, eso. Entonces, miren que esto aquí encerrémoslo porque es algo que sí utilizo, pero pues no es parte de... Bueno, sí es parte, ¿no? Pero es como partecito. Entonces miren que tengo que esto, quedámoslo en negro ya, que este lado es igual a esto de aquí, ¿sí? Entonces miren que yo acá tengo esto, es exactamente esto, ¿no? Entonces en lugar de escribir toda esta suma, puedo escribir esta división de acá. ¿Sí me entienden a lo que quiero ir? Entonces voy a hacer eso. Entonces voy a escribir x en función del tiempo. Va a ser igual a m sobre c por el logaritmo de, ya en lugar de escribir toda esta suma, que es esto de acá, lo puedo escribir a lo que es igual a esta fracción, ¿cierto? O sea, que es igual a b sub 0m, o lo mismo que decir m por b sub 0 dividido en, bueno, aquí hagamos este paréntesis más grande, dividido entre b en función del tiempo. Si la miran, más la constante b grande. Eso, ya va reduciéndose. Ahora tengo que encontrar cuánto vale b, de la misma forma que hicimos para encontrar esa constante k antes. ¿Sí? Y para eso, pues yo defino que en el tiempo igual a 0, o sea, cuando el instante es cuando recién empieza el experimento o cuando recién empieza el problema, la posición del cuerpo es x sub 0. ¿Sí? Va a tener una posición, la que sea, pues ya si dicen que parte del origen del sistema de coordenadas, pues tiene que decir que x sub 0 vale 0, ¿sí? Pero en general pues se lo llama como posición inicial. Y el valor numérico que tome eso va a depender de las condiciones iniciales del problema que estén usando, ¿sí? O dicho de otra forma, que la posición cuando el tiempo vale 0 es igual a x sub 0, ¿sí? Esa es la posición inicial. Eso es lo que voy a utilizar ahora. Entonces voy a evaluar esto de aquí, cuando el tiempo es igual a 0, ¿no? Entonces uno dice para t igual a 0. ¿Qué se tiene? Pues voy a tener que x, donde esté el tiempo, tengo que colocar el 0. X en el instante 0 es igual, miren que aquí está el tiempo, entonces coloco el 0. Es igual a la masa por la masa dividido entre la constante c por el logaritmo natural de la masa multiplicada por b sub 0 y todo esto dividido entre b evaluado en 0, ¿sí? Porque aquí está el tiempo, entonces tiene que ir un 0 aquí, más la constante b. ¿Listo? Bueno, ahí se va. Eso. Eso aquí. Yo quiero hacer algo. Miren que aquí quiero aplicar una regla de los logaritmos. Miren que estoy mirando que m está multiplicando esta fracción, ¿no? Si la miran, así lo puedo ver. Así que la m está multiplicando esta fracción de acá. Y es exactamente lo mismo. Entonces, la regla de los logaritmos para un producto nos dice que si yo tengo logaritmo de a por b, pues es lo mismo que decir logaritmo natural de a más el logaritmo de b. ¿Sí? Eso es lo que voy a aplicar aquí.
Entonces ya nos queda que x, pero nosotros habíamos dicho que x evaluada en cero, ¿cómo lo definíamos? Que x evaluada en cero lo definíamos como x sub 0, ¿verdad? Entonces ya no voy a escribir x evaluada en cero, sino que lo voy a escribir como x sub 0. Y esto es igual a la masa sobre c. Y todo esto, bueno, como es un producto, pues nos va a quedar así, ¿no? Más el logaritmo de la masa, más, aplicando esta regla, más el otro logaritmo, ¿no? Logaritmo de b sub 0 sobre, bueno, está feo, b sub 0 dividido entre b evaluada en 0. ¿Sí la miran? Y cierro, por así. ¿Sí? ¿Sí miran por qué hablo ese paréntesis? Porque el m está multiplicando este logaritmo, ¿no? Pero ahora sí este logaritmo yo lo convierto en esta suma. Entonces ese m sobre c tiene que seguir multiplicando a lo que equivale el logaritmo. Y más b, ese más b sí esta parte. ¿Listo? Y ahora aquí quiero que recuerden algo más. A ver si lo encuentro por aquí fácil. ¿Dónde está? Aquí está. Si la miran, yo había dicho esto, ¿no? Habíamos definido que la velocidad evaluada en el instante cero es igual a v sub 0, si a la velocidad inicial. Y esto lo voy a utilizar acá abajo también. Voy a bajar para que miren. ¿Listo? Esto es lo que voy a usar ahora. ¿Sí? Exacto. Y aquí miren que tengo una multiplicación, algo multiplicando por a una suma. ¿Cómo se resuelve eso? Pues repartiendo, ¿no? O sea, esto multiplicado por el primer término y esto multiplicado por el segundo término. ¿Sí? Aquí voy a aplicar dos cosas ahora. Voy a sustituir esta y voy a hacer esa distribución. Entonces nos queda que x inicial es igual a m dividido entre c multiplicado por el primer término, o sea, por el logaritmo de m, más m sobre c multiplicado por el segundo término, o sea, m sobre c por el logaritmo del segundo término, o sea, de b sub 0 dividido entre b evaluada en 0, pero b evaluada en 0, ¿cuánto vale? B sub 0 también, entonces b sub 0. ¿Sí la miran? Y ahora sí nos queda más esta constante b. ¿Listo? Y ahora aquí quiero que miren. Bueno, nos queda x sub 0 igual. Es como tengo una suma, eso puedo organizarlo puedo sumar, puedo organizarlo de la manera que quiera y el resultado no va a cambiar, ¿no? Como así, pues mirando los números, pues si yo tengo 5 más 3 más 2, pues es igual que decir 2 más 3 más 5. Sí, es lo mismo, eso es a lo que me refiero. Voy a reorganizar eso para que de una manera conveniente, pues para mí. ¿Sí? Entonces, primero voy a escribir esto, ¿sí? M sobre C por el logaritmo. Miren que tengo B sub 0 sobre B sub 0. ¿Y cuánto? Si divido algo entre sí mismo, en pocas palabras, si yo tengo 5 dividido entre 5, ¿cuánto da? Da 1, ¿no? Y pues en general, pues aquí en este caso sería B sub 0 sobre B sub 0, algo dividido entre sí mismo, me da 1, ¿listo? Entonces ya no voy a escribir esa fracción, sino que voy a escribir el logaritmo natural de 1. ¿Sí la miren? Y ahora sí este término, ya voy a escribir ese término de acá, más m por c por el logaritmo de m más esta constante b. ¿Listo? ¿Y qué piensan que voy a hacer? Pues si se dan cuenta, m es constante, c es constante, y el logaritmo de una constante pues es otra constante. Y si a todo esto, y si hago esta multiplicación, pues me va a dar otra constante, la que sea. Y a esa constante le sumo otra constante, pues me resulta otra constante. ¿Sí? Entonces, para no escribir tantas constantes, pues yo esta operación de constantes, pues le voy a poner un nombre diferente, que puede ser, qué sé yo, b grande, ¿sí? Y eso va a ser otra constante, ¿sí? La que sea, lo que resulte de eso. Entonces, para no escribir todo eso, yo la llamo b,
b grande, que es otra constante, nada más son constantes. Entonces x sub 0 es igual a m sobre c por el logaritmo de 1 más esta constante nueva, b. ¿Listo? Ahora sí, aquí yo creo que nos queda fácil. El logaritmo de 1 es 0. Si lo hacen en una calculadora, entonces nos va a quedar que x inicial es igual a m sobre c por el logaritmo de 1. Pero el logaritmo de 1 es 0 más b. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, nos queda que x inicial es igual a 0 más b. ¿Sí? Porque una constante multiplicada por 0 nos da 0. Y esto pues es en pocas palabras como decir 0 más b, pues sigue dando c, sigue dando b. Entonces esto es b. Si se dan cuenta ahora, tenemos que b es igual a x inicial. ¿Listo? Entonces, ya podemos, aquí lo que tenemos que saber es cuál es esa b grande. ¿Listo? Que se me olvidó hacer eso antes. Pero ya encontramos que esa b. Ahora lo que nos queda es escribirlo acá de una manera correcta. Entonces pues, nos regresamos otra vez a la función del tiempo que teníamos. Sí, porque yo esos pasos los debía hacer a partir de aquí, pero como se me olvidó, ahora lo tengo que hacer. Hagámoslo aquí. Listo, porque miren que aquí tengo b pequeña. ¿Sí? Entonces tengo que escribirlo de tal forma que me quede como antes. A ver, vamos a por ello. Entonces aquí tengo que aplicar lo mismo que hice para el logaritmo antes, ¿no? Para que me quede en términos de esa b grande. X en función del tiempo es igual a m sobre c. Abro paréntesis y convierto esto en la suma de antes, o sea, el logaritmo de n por m más el logaritmo de b sub 0 sobre b en función del tiempo. Sí, lo mismo que hice antes, solo que ahora ya está la función del tiempo, ya no están evaluadas en 0. Más b. ¿Listo? Vuelvo y juega, multiplico este por este y este por este. Y nos queda que x en función del tiempo es igual a m sobre c por el logaritmo de m más m sobre c por el logaritmo de b sub 0 sobre b en función del tiempo. ¿Listo? Más esta constante b. Reorganizo eso de nuevo para que se mire bien, como lo que quiero que miren. Entonces escribo primero la que está en función del tiempo, logaritmo de b sub 0 en función de la velocidad, dividido entre la velocidad en función del tiempo, más m dividido entre c por el logaritmo de m, bueno, aquí quedó feo, por el logaritmo de m, más la constante b. Y si recuerdan, miren que tengo lo mismo, esto lo llamé b, ¿sí? M sobre c por el logaritmo de m más b, lo llamé b grande. ¿Listo? O sea, ahora tengo esto, que es lo mismo, ¿no? M sobre c por el logaritmo de m más b, y esto pues es igual a b grande, ¿sí? Entonces ya no lo voy a escribir así. Bueno, dejémoslo ahí para que se mire. Y copiemos esta parte de acá. Aquí. ¿Listo? Y esto pues, como este es toda esta suma, la llamé b grande, entonces aquí le voy a escribir b grande. ¿Listo? Pero ¿cuánto vale b grande para nosotros que lo acabamos de encontrar? Miren, que b grande equivale a que x sub 0. ¿Sí? Entonces ya no escribo b grande, sino que escribo x sub 0. ¿Listo? Exacto. Y aquí ya obtuve el primer inciso. Después de tanta álgebra, ya obtuve el primer inciso. Miren que si este x sub 0 está sumando, lo paso al otro lado a dividir, a restar, perdón. Entonces nos queda x en función del tiempo menos x sub 0
es igual a m sobre c por el logaritmo de b sub 0 dividido entre la velocidad en función del tiempo. Y ahí tenemos la primera respuesta a la pregunta que nos daban, ¿sí? Para no devolverme tanto, voy a copiar esa misma imagen aquí. A ver si la encuentro fácil. Esa la tenía por acá. Es esta. ¿Listo? Entonces miren que la respuesta a la que yo tenía que llegar en el inciso A dice: la fuerza neta sobre un cuerpo que se mueve sobre el eje X es esta. Usa la segunda ley de Newton, escrita como la sumatoria de fuerzas igual a m por la derivada con respecto al tiempo, y dos integraciones para determinar que x menos x inicial es igual a m sobre c multiplicada por el logaritmo de la velocidad inicial por la velocidad. ¿Sí que es esto? ¿Sí? Solo que acá no escriben, no definen como, no la escriben explícitamente como que están en función del tiempo esas variables, pero se entiende, ¿sí? Porque x es la posición final dependiendo del instante en la que se mida, ¿sí? Y x inicial, pues sí es la posición inicial cuando el t vale 0, y lo mismo b sub 0. Si b sub 0 es la posición inicial cuando t vale 0. Y b ya pues depende del valor del tiempo, el valor de b que va a tomar y el valor de la posición. Entonces, si se dan cuenta, tiene la misma forma, es exactamente lo mismo, solo que tocó hacer muchísimo cálculo. ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera respuesta. Ahora vamos a hacer la segunda, que dice: demuestre que dicha ley puede escribirse como la sumatoria de F igual a la masa por la velocidad, a la masa por la velocidad, eh, a la masa por la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a x. ¿Listo? Entonces esta está fácil, no requiere tanto. Hagámosla. Dice el B, que tengo que demostrar que la segunda ley de Newton se puede escribir de esta forma. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la segunda ley de Newton es esta. Bueno, escrita, ¿se acuerdan que les había dicho que la segunda ley de Newton a mí me gusta escribirla como la fuerza neta igual a la masa por la aceleración? ¿Listo? Pero les había dicho que la fuerza neta es lo mismo que escribir sumatoria de todas las fuerzas. Y les había dicho que la aceleración es lo mismo que escribir la derivada de b en función del tiempo respecto del tiempo. ¿Sí? Respecto del tiempo. Eso. Aquí tengo que aplicar una reglita del cálculo. Entonces, a la regla que me refiero es a la regla de la cadena, la cual nos permite hacer lo siguiente. Si yo tengo la derivada de la velocidad en función del tiempo respecto del tiempo, esto va a ser igual a la derivada de la velocidad, pero ya no va a estar ya no vamos a tener la derivada de la velocidad en función del tiempo, sino respecto en función de la posición, ¿sí? Y esto va a estar derivado respecto a x. ¿Listo? La derivada de b respecto a x. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Que si yo tengo la derivada respecto de una variable, yo puedo hacer este cambio. Bueno, ¿sí? Miren, que nos quedaría la derivada de la velocidad en función del tiempo respecto del tiempo, lo puedo cambiar por la derivada de la velocidad respecto de la posición por la derivada de la posición respecto de x, ¿sí? Y en este caso, pues, la que tiene que estar en función del tiempo va a ser la x. Entonces x va a estar en función del tiempo. ¿Listo? Y pues si quieren ser un poco más estrictos, podrían escribir aquí que la b debe estar en función de x para que cumpla esto, ¿sí? Y a su vez la x está en función del tiempo, ¿sí? O sea que va a ser como una parametrización. Si la miran,
sea que la b está en función de x, pero a su vez x está en función del tiempo. ¿Sí? Entonces en últimas todo va a estar en función del tiempo. Eso. Entonces ahí ya quedaría bien escrito. Y si recuerdan, yo les había mencionado arriba, por acá arriba, les había mencionado que esta parte de aquí, que la velocidad se la puede ver como la derivada de x en función del tiempo respecto del tiempo. ¿Miran esto? Entonces si yo tengo esta derivada, la puedo escribir como la velocidad. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Entonces, acá abajo, esto nos resulta que tenemos la derivada de la velocidad. Podremos escribirlo en función de x respecto de x, pero sin olvidar que x está en función del tiempo, ¿no? O sea que en últimas b es una función del tiempo, ¿sí? Pero por ahora lo voy a escribir así. Eh, sí, por ahora lo escribo así, ¿no? Pero no olviden que x está en función del tiempo, o sea que en últimas, así como para escribirlo luego, la velocidad va a estar en función del tiempo, así en lo más fundamental, si lo puedo explicar de una manera diferente. Porque si se dan cuenta, aquí x está en función del tiempo. Yo había definido que b es una función del tiempo, ¿no? Entonces, en lo más fundamental, la b es una función del tiempo. Sigue siendo una función del tiempo, pero a su vez también depende de la posición, ¿sí? Y la posición depende del tiempo. Sí, eso es un poco enredado, pero son detalles. Eh, Eso, entonces aquí yo tengo que la derivada de x con respecto al tiempo, eso me equivale a la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces como ya tengo un producto y el producto lo puedo ordenar como yo quiera sin cambiar su resultado, yo puedo decir que la velocidad, la derivada de la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de la velocidad en función del tiempo respecto del tiempo es igual a esto de acá. Pero acá, como ya tengo un producto, puedo escribir primero b en función del tiempo multiplicado por la derivada de b en función, la derivada de b respecto de x, ¿sí? Y esto está en función de x, pero sin olvidarse de que la x depende del tiempo. Entonces uno puede escribir que b también depende del tiempo, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer luego. Sí, porque recuerden que x depende del tiempo. En últimas todo depende del tiempo, pues, ¿no? Porque el tiempo siempre está transcurriendo y todo, pues en últimas también se puede, todas se pueden ver como funciones del tiempo al final, ¿sí? Solo que por conveniencia ahora, porque esté bien escrito, lo escribo que también la velocidad depende de la posición. Bueno, entonces miren, yo tengo la segunda, la segunda ley de Newton así, ¿no? Entonces yo puedo escribir esto. Miren que tengo la sumatoria de F. Entonces escribo la sumatoria de F aquí. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la derivada. Miren, aquí está por la derivada de la velocidad en función del tiempo respecto del tiempo, ¿no? Que es lo que tengo aquí, ¿sí? Pero esto es igual a todo esto de aquí, ¿sí? Entonces en lugar de escribir esa derivada respecto del tiempo, escribo que es b en función del tiempo por la derivada de b en función de x respecto de x. ¿Listo? Sin olvidar de que x depende a su vez del tiempo. Entonces, en pocas palabras, b va a depender del tiempo, pero por ahora no lo puedo escribir así. Listo, entonces esto es lo que nos piden, ¿sí? Nos están pidiendo que lleguemos a la sumatoria de la masa por la velocidad, por la derivada de la velocidad respecto de x. ¿Listo? ¿Sí la miran? Entonces aquí lo único que hacen allí es que no escriben b de qué depende, solo lo escriben así. Solo dicen la derivada de b respecto de x. Pero yo les quiero aclarar de que x tiene que depender, perdón, de que la velocidad debe depender de x para que la derivada no se haga cero, porque si yo escribo simplemente así,
¿sí? Si yo escribo simplemente así, pues no puedo ver la dependencia de x y podría decir que esto es una constante y al derivar una constante me da cero y todo se me da cero. Entonces por eso yo quiero aclarar eso, ¿no? Quiero dejarlo claro de que debe depender de la posición para que esto no se me haga cero y siga teniendo sentido esto, esa igualdad. ¿Listo? Bueno, son detalles. Mm, Bueno, ahora sí, ya tenemos el inciso B. Dice, demuestre que dicha ley puede escribirse como esto, ¿no? Esto ya demostramos. Ahora sí dice, deduzca la expresión del inciso A, o sea, que llegue a esto de acá arriba, usando esta forma y una integración. O sea que partiendo de aquí, debo llegar a esto de acá arriba. Sí, eso es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a por ello. Eso, entonces, eh, miren que yo tengo la sumatoria de las fuerzas que es igual a esto, ¿no? O en pocas palabras tengo la fuerza neta. Sí, pero si recuerdan, a nosotros acá nos habían dicho que la fuerza neta que se aplica sobre ese cuerpo es igual a esto, ¿sí? A menos c por b al cuadrado. Entonces, en lugar de escribir esta sumatoria, yo escribo menos c por b al cuadrado. ¿Listo? Eh, y aquí ya tengo que cambiar la dependencia de b para que tenga sentido todo, ¿no? Entonces voy a escribir que b depende del tiempo. O, o si quieren, para no complicarnos tanto la vida. No, pero sí, a mí me gusta más que dependa del tiempo. Entonces b va a depender del tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Ves? La sumatoria de fuerzas nos está diciendo aquí en el enunciado que es menos c por b al cuadrado, ¿no? Solo que aquí no especifican en qué depende. Pero yo sí lo quiero aclarar, que depende del tiempo en lo más fundamental. ¿Listo? Entonces esa es la sumatoria de fuerzas, esa es la fuerza neta. Entonces esto es igual a todo esto de acá. ¿Vale? Entonces esto es igual a m por la velocidad en función del tiempo por la derivada de la velocidad, que en este caso la sigo escribiendo con db para que de la velocidad en función de x con respecto a x, para que siga teniendo sentido por ahora. ¿Listo? Pero sin olvidar que la x depende en el fondo del tiempo, porque ahorita voy a cambiar eso. ¿Listo? Entonces mando todo lo que tenga b a un lado y lo demás al otro. Entonces miren que a la m, que está haciendo la m, está multiplicando, la puedo pasar acá a dividir. Y nos quedaría menos c sobre m. Y ahora sí esta b al cuadrado está multiplicando, la puedo pasar acá a dividir. Y esta de x que está dividiendo la puedo pasar acá a multiplicar. ¿Sí? Eso es lo que pretendo hacer ahora. Entonces nos quedaría el de x acá arriba. Y esto es igual a b en función del tiempo dividido entre b cuadrado en función del tiempo por la derivada de b en función de x. Pero miren que ahora ya tengo que cambiar la dependencia de x y decir que esto depende del tiempo, ¿sí? Para que siga teniendo sentido todo. Listo, estamos cambiando las parametrizaciones. Es que no olviden nunca de que la posición también depende del tiempo y en últimas todo depende del tiempo, ¿no? Porque yo puedo parametrizar todo en sentido físico como una dependencia del tiempo. Y ya depende de las conveniencias del problema y todo eso. ¿Listo? Sí, aquí escribir esta misma cosa, solo que ya no lo quise escribir como dependiente de la posición, sino como dependiente del tiempo. Para poder integrar esto. Esto sigue siendo una t. Eso. Miren que aquí ya tengo todo lo que tiene b en un lado y lo demás en el otro. Aquí lo único que me resta es hacerles un recorderis de que x, si tengo, bueno, no es que no usemos x, sino usemos, qué sé yo, si tengo a dividido entre a cuadrado, pues esto nos queda 1 sobre a, ¿sí? Porque aquí tiene un exponente 1, entonces lo que uno hace
Pues estrictamente, es decir, como esto está arriba, yo lo puedo pasar abajo cambiando el signo al exponente. Entonces nos quedaría 1 sobre a cuadrado por a la menos 1. Miren que el 1 estaba arriba, entonces cuando lo bajé le cambié el signo al exponente. Y eso pues nos queda, cuando uno multiplica números con la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. 2 menos 1 nos queda 1. Y eso como es el 1, da lo mismo que escribir 1 sobre a. ¿Sí? Entonces miren que si yo tengo a sobre a cuadrado, nos queda 1 sobre a. Acá voy a hacer lo mismo, voy a aplicar eso. Entonces nos va a quedar menos, sí, menos c sobre m por el diferencial de x. Y esto es igual. Miren que tengo la misma forma, entonces nos va a quedar 1 sobre la velocidad en función del tiempo por dt. Ah, perdón, no dt, no. Por el diferencial de b en función del tiempo. ¿Sí? Pero como estoy multiplicando esto, ¿sí? Entonces nos va a quedar exactamente lo mismo que yo puedo escribir diferencial de b en función de t. ¿Listo? Y ahora ya puedo integrar. Solo que ahora voy a hacer algo diferente. Hace rato estaba haciendo integrales indefinidas y ahora voy a hacer integrales definidas para que me quede todo más sencillo. Bueno, no me está quedando bien el símbolo, pero espero entiendan, esto es una integral. A ver, eso. Entonces ahí me quedan integral en ambos lados. Entonces vuelvo y aplico las reglas de integración. Aquí hay un menos, que se vean, que nos dice que si dentro de la integral hay una constante, yo puedo sacar esa constante. Entonces nos quedaría menos c sobre, bueno, hagámoslo más acá abajo. Nos quedaría menos c sobre m por la integral. Ah, ya les había dicho que tenía que hacer estas integrales definidas. Entonces miren que cuando me refiero a definidas es que deben ir en un intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como aquí estamos integrando respecto a la posición, entonces esto tiene que ir la posición, desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Sí? Donde la posición final pues va a depender del instante en que se evalúe. ¿Listo? Hasta la posición final, que depende del tiempo donde se evalúa. ¿Listo? Y acá lo mismo, va a ir desde una velocidad inicial hasta una velocidad que depende del tiempo donde se evalúa. Y la velocidad final, pues, ¿no? Que ya va a depender del tiempo en que la estemos evaluando. ¿Sí? Porque no es lo mismo evaluarla luego de un segundo. Recuerden que estas velocidades, velocidad inicial y posición inicial, son las velocidades la velocidad y la posición que tienen cuando el instante vale cero, ¿sí? Cuando el tiempo vale cero. Y la posición y la velocidad que depende del tiempo ya es en un tiempo posterior, ya sea un segundo, 2 segundos, una hora, ahí dependiendo, ¿no? Entonces esto es posición inicial, posición final en función del tiempo, por el diferencial de x. Y esto va a ser igual a, bueno, este diferencial de x también, bueno, ahí dejémoslo. Por la integral bueno, esta integral ya la podemos hacer. Miren que tengo el diferencial de b con respecto al tiempo dividido, sí, dividido entre la velocidad en función del tiempo. Y hace rato pues hicimos esa misma integral pero con u. Si recuerdan que hicimos la integral del diferencial de u respecto de u. Y esto nos daba el logaritmo de u, logaritmo natural. Acá va a ser lo mismo pero con b. Entonces nos queda el logaritmo de b en función del tiempo. ¿Sí? En función del tiempo, pero ahora ya no sale en constante, sino que tenemos que decir que la vamos a evaluar desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, o sea, desde v sub 0 hasta una velocidad que no sabemos cuál es, que va a depender del tiempo, ¿sí? Y aquí
Y esta integral de acá, bueno, ahora hagamos esta integral, nos queda menos c sobre m. La integral del diferencial de x pues es simplemente x evaluada también desde una posición inicial hasta una posición final que depende del tiempo. Y esto pues es igual, aquí miren qué pasa, logaritmo de b en función del tiempo. Bueno, voy a seguir copiando tal cual. No, evaluémoslo ya. Al evaluar, miren que tengo que evaluar estos límites, ¿no? Entonces, al evaluar uno dice final, este es el final, menos el inicial. ¿Sí? O sea que nos queda logaritmo del final, que es b de t, entonces queda igual, b de t, menos el logaritmo cuando se evalúa en la velocidad inicial. ¿Listo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a, esta constante la voy a pasar al otro lado, siguiendo las reglitas de siempre. Miren que la m está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces, y el menos c está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y voy a evaluar esta x también. Entonces, de igual forma nos queda x eh, evaluada en la posición final, o sea, en x de t, menos la posición inicial, que es x sub 0. Esto es igual. Y ahora si paso esto al otro lado a multiplicar, nos quedaría m dividido entre menos c. ¿Listo? Multiplicado por el logaritmo de la velocidad final menos el logaritmo de la velocidad inicial. Sí, pero miren que tengo m sobre menos c, pero este menos lo puedo subir fácilmente acá. ¿Sí? Y va a quedar igual. Y ahora voy a multiplicar el menos por lo que está de acá adentro, ¿sí? Para que me quede esto positivo y acá me va a invertir los signos. Entonces nos queda x en función del tiempo menos x inicial es igual a m sobre c. Menos por más nos va a quedar menos logaritmo de b de t. Y menos por menos nos va a quedar más logaritmo de b sub 0. ¿Sí? Y organizando los términos, primero el positivo y segundo el negativo, pues me va a quedar x en función del tiempo menos x0 es igual a mc por el logaritmo natural de b sub 0 menos el logaritmo de b en función del tiempo. ¿Sí? Y al aplicar las reglitas de los logaritmos que nos dicen que si yo tengo el logaritmo de a menos el logaritmo de b, esto es igual a decir el logaritmo de a sobre b. Sí, miren que tengo una resta, entonces lo puedo convertir en el logaritmo de una fracción. Entonces aquí ya nos queda que x en función del tiempo menos x inicial es igual a m sobre c por el logaritmo de b sub 0 sobre b en función del tiempo. Y esto es a lo que habíamos llegado antes. Bueno, está escrito muy feo, pero ya. Y esto es lo que nos estaba pidiendo el problema. Si lo recuerdan, eso, entonces si miran el problema que nos da el enunciado, el libro, nos dice que a partir de la ecuación que obtuvimos aquí, o sea, de F de la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la velocidad por la derivada con respecto a X, debemos llegar otra vez a este de aquí, ¿sí? Y a eso llegamos, a la posición final, que es esta, que depende del tiempo, menos la posición inicial, es igual a la masa sobre la constante C por el logaritmo de B sub 0 dividido entre la velocidad final, la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y ya con eso tendríamos resuelto todo ese punto 61. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Si les gustó, pues si les sirvió de algo, no olviden de suscribirse y de dejarme un like. Hasta la próxima, que estén muy bien.